בעקבות החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. 70 años de la independencia del Estado de Israel. He decidido que es el momento de reconocer oficialmente Jerusalén como capital de Israel. Sobre la embajada de Jerusalén, también he pedido al Departamento de Estado que comience las preparaciones para reubicar la embajada de Jerusalén desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Y como decisión soberana, reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel. La celebración más grande de la historia de Israel. En Chiapas, el corazón que une a América. 5 y 6 de mayo, 5 de la tarde. Poliforum de Chiapas. Conferencias. Israel, como todos sabemos, es el testimonio más grande de la historia. Música y una gran celebración. Proyecto Nehemías invita. Quiero presentar interparlamentaria, pero es el mismo concepto de diputados amigos de la nación de Israel y que son parte también de la Fundación Aliados de Israel en Estado, Juan Manuel Díaz Durán, quien viene en representación del Congreso de la República de Guatemala. Lo recibimos con un fuerte aplauso y él trae un mensaje para todos ustedes. Dios los bendiga a todos. La verdad que estoy muy contento de estar aquí en Chiapas. Realmente, después de Guatemala, donde más me siento identificado es aquí con ustedes. Tenemos muchas cosas tan en común, las tortillas, la marimba. Así que cuando me invitó aquí Marco Tulio Carrascosa, pues vamos a Chiapas porque me gusta mucho San Cristóbal, las casas, todos los paisajes que tienen ustedes. Así que reciban de parte mía un agradecimiento. Realmente me dejan en un momento muy incómodo después de escuchar a tremendos conferencistas, al doctor Alducín, que lo veo por la televisión y siempre lo mejor se deja para el último, pero ahora me dejaron a mí y así que voy a hacer lo mejor. Imagínense, siendo diputado, me deberían de haber puesto de primero y de último los pastores, pero me pusieron a mí de último, por algo ha de ser. Así que quiero decirle que esto que a ustedes les da risa. Al principio yo tampoco lo entendía porque yo no sé ni cómo realmente paré yo de diputado. Yo soy abogado, tengo un bufete empresarial en mi país y soy cristiano evangélico y hace unos años, 10 años, pues me dieron una palabra, ¿verdad?, que iba a estar en el Congreso de la República y bueno, dije yo, si es de Dios que se cumpla, pues, pero pasó un periodo, no quedé, pasó el segundo periodo, no quedé, y en ese tercero, pues, me ofrecieron y dije yo, bueno, si es, puedo decir que no, así que no dije ni que sí ni que no, pues, está bien, dije, si es de Dios que se haga. Pero les quiero comentar de que cuando estábamos ya en la asamblea del partido por elegir los puestos, había otro compañero que quería también ser diputado y iba a un puesto menor que el mío, más lejano de quedar, y estaba haciendo un gran escándalo. Entonces me dijeron a mí, cámbiale tu puesto, porque mira, bueno, dije, si es de Dios, pues se le va a poner bien difícil al Señor. Me puse en el puesto de él, que era un lugar donde realmente no habían posibilidades de que entrara, y le di a este diputado mi lugar. Pero bueno, fueron las elecciones y no quedé. Entonces yo dije, bueno, Señor, ya cumplí, no es tu tiempo, y me comencé a dedicar a mis labores, pero la verdad que se me quitó un peso de encima. Pero realmente, como las cosas de Dios son, a veces Dios le da a uno pruebas de que Él es el que está atrás de las cosas. Yo había quedado, yo iba en el tercer lugar del departamento de Guatemala
y el que estaba en el segundo lugar no presentó un finiquito. Y entonces no pudo asumir a él y me volvieron y me llamaron a mí nuevamente. Entonces, pues yo les confieso que yo me asusté, porque realmente no estaba preparado para eso, pero dije, bueno, si es de Dios, Dios me va a ayudar y me va a apoyar en esto que voy a hacer, y tomé la decisión. Cuando uno pone a Dios en primero en sus planes, todas las cosas vienen después para bien. Y yo entré a este lugar con el fin y propósito de no contaminarme y con el fin y propósito de hacer las cosas bien, de no hacer ningún mal negocio, sino todo para la honra y la gloria de Dios. Entré con esa convicción, y Dios poco a poco me ha ido abriendo los pasos y mostrándome por qué tenía yo que estar en ese lugar. Me llamaron de la Embajada de Israel si quería formar el grupo de amistad Guatemala-Israel. Pues los que amamos a Dios sabemos que Israel es su pueblo y sabemos de que nosotros tenemos que bendecir a Israel, y me pareció muy bueno hacer este grupo. Hicimos el grupo, comenzamos a juntarnos e integrar. Fíjese que Guatemala es un país bastante evangelizado, somos más del 50% ya de cristianos evangélicos, y también los diputados hay bastantes cristianos. Y el tema de Israel fue de tanta bendición porque unimos diputados de todas las bancadas, de las de izquierda, de derecha, y no hablábamos de política, sino cómo nos íbamos a bendecir y cómo íbamos a bendecir al pueblo de Israel. Y así comenzaron las cosas. Y mirábamos nosotros que la política de nuestro país, fíjense que Guatemala en 1947 jugó un papel muy importante en la formación del Estado de Israel. Tuvimos un embajador que se llama, le damos un aplauso al señor primero tuvimos un embajador, Jorge García Granados, que estuvo embajador nuestro en la ONU y luchó con vehemencia para que el Estado de Israel se formara. Y cabildeó, habló, y fíjense que la bendición de que 11 países, en esa época las Naciones Unidas tenía 33 países, y 11 países eran latinoamericanos. Y fue gracias a la gestión de él y de otras personas que nosotros como pueblo latinoamericano apoyamos con 11 votos en esa votación, que puso embajada en Israel. Y eso es algo que nosotros los guatemaltecos nos llena de mucho orgullo y lo llevamos como una de las cosas que nos dan alegría. Pero Guatemala se ya ha estado apartando últimamente de esa política. Ya hemos estado votando a veces a favor y a veces nos absteníamos. Y hubo una votación el año pasado donde Guatemala hablaban de que una votación que hacen todas las Naciones Unidas que no reconocen las disposiciones de sobre Jerusalén, y el canciller votó en contra de Israel el embajador nuestro en Naciones Unidas votó en contra de esa resolución, y se armó un alboroto, y la iglesia cristiana comenzó a levantar su voz, que cómo podía hacer esto, y comenzaron a denunciar la situación. Y yo hablé con el embajador de Israel y él me decía a mí, mira, si esta situación se da todos los años, con que se abstengan estamos contentos y todo. Bueno, le dije yo, para ustedes tal vez una abstención es bueno, pero nosotros como hijos de Dios, mejor que nos quedamos fríos, pero no queremos ser tibios, porque tibios es peor, dice la palabra. Y nosotros tenemos que exigir que Guatemala vote a favor de Israel, no abstenerse, a favor. Y fuimos con esa convicción. Muchas gracias. Pedimos una cita con la canciller, que es cristiana evangélica, la canciller, y me acompañó el presidente de la Alianza Evangélica, me acompañó el presidente de la Comunidad Judía de Guatemala, y fuimos, y le dijimos a la canciller que nosotros estábamos mal, estábamos molestos, porque nuestro presidente era un presidente que decía que era cristiano, que gran base de su votación habíamos sido nosotros los cristianos, y que los cristianos no pedíamos mucho, pedíamos dos cosas fundamentales: uno, que se votara siempre a favor de Israel, y segundo, que también se votara en las cosas que conllevan valores familiares o valores cristianos. No es mucho lo que pedimos, canciller, le dije, pero en esto sí queremos ser categóricos. Ella recibió la situación, se sintió comprometida y me dijo, mire, yo también me siento muy mal. Yo le pedí perdón a Dios, así lo dijo ella, y
que esta votación la vamos a retroceder, nos podemos abstener, pero en las próximas vamos a votar a favor. Y así fue, la próxima en la próxima ya votamos a favor, pero ¿por qué les estoy contando eso? Porque esto fue motivo de que nosotros los cristianos nos levantamos, nosotros los cristianos levantamos nuestra voz y nuestros derechos, porque nosotros no somos ciudadanos de segunda categoría. La palabra de Dios dice que somos cabeza y no cola, y así nos tenemos que sentir, y tenemos que exigir nuestros derechos. A partir de esto, la cosa comenzó a cambiar en Guatemala, porque de ahí vino el reconocimiento de Trump para mover la embajada de Estados Unidos a Israel, y nosotros nuevamente mandamos una carta, que en esa oportunidad la firmamos 50 diputados, pidiéndole al presidente de la República que también lo hiciera, que siguiéramos ese ejemplo. Y la gente, pasamos la carta, y el presidente el año pasado, para un 24 de diciembre, anunció que Guatemala también iba a mover su embajada. Fíjense que de pequeñas cosas que uno piensa pero uno con la ayuda de Dios puede hacer muchas cosas, porque Dios siempre necesita gente que esté en lugares de preeminencia. Y ustedes ven en la Biblia, el diablo nos ha metido que estar en política es pecado, y eso es un error, porque miren, yo nunca voy a pedirle que un pastor o alguien que está sirviendo en la iglesia se meta a la política, porque eso sí sería desastroso. Nosotros necesitamos las oraciones de ellos, pero sí necesitamos que gente que tengan los principios cristianos sean los que nos gobiernen, porque si no pasa eso, entonces estamos sujetos a que venga maldición sobre nuestras vidas. Imagínense ahora que está de moda el ateísmo y todas estas prácticas que van en contra de la palabra de Dios. Eso trae maldición para nuestros pueblos. Y la palabra de Dios dice, y les quería leer un versículo que dice, que es el Proverbio 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Se lo vuelvo a repetir porque es bien importante. Cuando los justos gobiernan, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y nosotros a veces nuestro pueblo a veces están gimiendo. Muchas veces pasamos problemas tan tremendos como la desnutrición o tantas cosas que a veces nuestros países tienen que emigrar porque no encuentran condiciones. Eso no es una bendición. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la gente que nos ha gobernado no son personas que han actuado conforme la palabra de Dios ni sus principios. No han sido personas justas. Y todas esas políticas que han puesto en el pueblo nos afecta directamente. Pero si ustedes van a la Biblia, desde que comienza, se hablan de sacerdotes, pero también se hablan de reyes. Y cuando se hablan de reyes, estamos hablando de cuestiones políticas. Imagínense, pues yo no soy un gran erudito de la Biblia, que hay gente que sabe mucho más que yo, pero hagamos un pequeño repaso. Miramos en Éxodo, tenemos la historia de José. José estuvo al lado del faraón de Egipto. El faraón de Egipto era un gran pagano, pero José tenía la sabiduría de Dios, y por la sabiduría de él y por caminar en los principios hubo mucha bendición para Egipto, pero también para Israel. ¿Qué hubiera pasado si José diga, no, es que yo no me puedo meter a esas cosas porque este rey es pagano y, es pecado? ¿Me entienden? Dios siempre va a utilizar gente política, siempre va a utilizar gente política que va a traer bendición. Daniel también en su momento estuvo al lado de, no era faraón, sino era un emperador, no sé ahorita bien el título, pero igual lo aconsejaba bien y el pueblo recibía bendición. Y de ahí venimos en la Biblia, y si quieren ustedes hagan un recuento, y siempre van a encontrarse en la parte política, siempre van a haber reyes que han gobernado. Cuando ustedes miran la historia de Israel y leen Crónicas y el libro de Reyes, dice que cuando el rey caminaba conforme a los mandamientos de Dios, el pueblo prosperaba, pero cuando el rey se apartaba, el pueblo entristecía. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, lamentablemente, que nuestros gobernantes no han caminado conforme a los principios de Dios, pero nosotros como pueblo tampoco hemos hecho la presión para exigir nuestros derechos.
Fíjese que recientemente Netanyahu dijo que los mejores amigos de Israel era el pueblo evangélico. No dijo los cristianos en general, dijo el pueblo evangélico. ¿Pero por qué el pueblo evangélico? Porque el pueblo evangélico se ha parado en pos de Israel. No por lo que Israel nos vaya a poder dar en lo natural, sino porque sabemos que las bendiciones van a venir de Dios, van a venir de lo alto, y lo tenemos que tener claro. Pero al final, siempre vamos a llegar al campo de la política. Dios sabe qué es lo que va a pasar y es soberano. Pero Dios necesita reyes y sacerdotes. Necesita sacerdotes. En sacerdotes estamos muy bien representados. Tenemos grandes líderes. En Latinoamérica hay un avivamiento. La gente se está convirtiendo. En ese sentido estamos bien. Pero todavía tenemos esa cuestión que nos han dicho que participar en política es como pecado. Pecado es que uno que sea sacerdote se pase a ser político. Pero el pueblo tiene que participar e influir para que se tomen buenas decisiones, porque solo de esa manera vamos a poder vivir en una sociedad como la que queremos. Siempre al final de las cansadas hay una cuestión política. Cuando en el 1947 se estableció el Estado de Israel, que fue una decisión política de Naciones Unidas. Hubo gente como Jorge García Granados, como otros, que pelearon por la causa sionista, pero hubo gente que conocía la palabra de Dios. Los judíos en ese momento no tenían ni representación, eran un pueblo perseguido, pero hubo gente que luchó por ellos. Y si miramos ahorita la exposición magistral que hiciste, donde nos hablan del movimiento sionista que ocurrió como 100 años antes. ¿Qué fue? Se reunieron judíos de todas las naciones en ese congreso sionista, y una persona que conocía bien la parte espiritual judía, pues también conocía la parte cristiana, influyó, y años después dio fruto. Pero los judíos decidieron participar, y cuando ellos decidieron participar, claro, Dios es soberano, y Dios pasan las cosas porque ya sabemos que van a pasar, pero Dios va a utilizar gente. Siempre Dios utilizó gente. Las guerras no las libraban ángeles, las libraban gente como usted o como yo. Siempre hubo un Josué, hubo un Caleb, y ellos fueron los que lucharon. No se cayeron las murallas de Jericó y después aparecieron ángeles. Fue gente como usted o como yo que tuvo que luchar en una lucha política, porque era establecer un reino distinto a lo que ya estaba. Entonces, a la larga yo quiero, mencionen y ustedes vean a través de la Biblia todos los ejemplos que yo les puedo dar. Pero sin ir tan lejos, pues miremos Apocalipsis, que dice que habrán naciones que han de ser salvas, que van a ser salvas. Quiere decir que hay unas que no van a ser, y yo no quiero que mi país esté en las que no van a ser. Y las que no van a ser, ¿por qué no van a ser? Porque los reyes y los que los gobiernan los van a meter en pecados tan tremendos y tan horribles como eso del aborto, como todas esas cosas que están viniendo, y eso va a tener una gran condenación, y nosotros no lo podemos permitir, porque somos nosotros los que nos tenemos que levantar a exigir nuestros derechos. Así como nosotros hicimos esto ahorita en Guatemala, yo estoy contento, y la semana entrante voy a Israel, porque quiero ir a ver mi bandera, a ondear ahí en Jerusalén. Ya vi unas fotos que se mira mi bandera ahí. Antes de los Estados Unidos ya pusimos nosotros nuestra bandera. Para mí es una gran bendición, pero yo quiero que no sea solo Guatemala, sino que seamos todos los latinoamericanos los que hagamos eso y que hagamos la diferencia. Ustedes, Chiapas, punta de lanza para evangelizar México. Con ustedes nos unen grandes lazos históricos de amistad. Un día hasta éramos parte de una misma nación todos. Y no en balde, Guatemala es el país que más se ha evangelizado en Latinoamérica, y ustedes son el estado más evangelizado de México. No hay casualidades. Ustedes tienen una responsabilidad de levantar su voz, de hacerse sentir, de mandar cartas, de influir en las decisiones que se tomen. Porque si no lo hacen, están dejando un vacío para que alguien más tome las decisiones por nosotros. Y los evangélicos no vamos a ser ciudadanos de segunda categoría, porque la palabra de Dios, y yo creo lo que dice la palabra, que el que bendice al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, va a recibir bendiciones. Y también creo en la palabra que somos cabeza y no cola, que vamos a prestar y no vamos a pedir prestado. Y esa bendición la declaro y la suelto sobre ustedes, pero tenemos una responsabilidad.
tenemos una responsabilidad. Hay un peligro grave. Aquí hablaron de los musulmanes, pero yo también quiero hablar de otro peligro grave, que es el ateísmo, y es esa gente que anda metiendo ideas raras, organizados, que han tomado controles de organismos internacionales como de la ONU, como de la OEA, y que nos están metiendo doctrinas que no son en las que nosotros creemos. Tenemos que tener cuidado con esto, porque es un plan bien orquestado. Ustedes pueden meterse ahí al internet y buscar. Quieren establecer un orden mundial. ¿A alguien le suena esto del orden mundial? Sabemos que va a venir, pero también sabemos que la iglesia va a pelear contra esto. Nosotros no podemos decir, como está escrito, me voy a quedar de brazos cruzados. A nosotros nos tocó vivir en este tiempo, y Dios nos va a exigir que luchemos en este tiempo. Si ustedes hubieran nacido en el tiempo de Jesús, tal vez les hubiera tocado que luchar contra el Imperio Romano. Y si hubieran nacido tal vez en el tiempo de Lutero, tal vez hubieran tenido que luchar contra la iglesia romana. Pero así nacimos en este tiempo, tiempos finales. Y nosotros tenemos que saber de qué lado nos vamos a poner en la historia, porque Dios nos va a juzgar. No nos podemos poner del lado de los que están produciendo el pecado, ni podemos ser conformistas a que como las cosas van a pasar, ya no puedo hacer yo nada. No, tienen que luchar. Luchas, sin ir tan lejos, hace 50 años estaba Hitler, pues, y muchos cristianos que se pusieron del lado de Hitler, van a creer ustedes, y mataron judíos y persiguieron judíos, gente cristiana que iba a la iglesia, pastores. Sucedió eso hace 50 años. Y hoy está pasando lo mismo, solo que en otras esferas. Pero la batalla, siempre hay una batalla. Y siempre va a haber una batalla entre el bien y el mal. Pero ustedes tienen que ponerse del lado del bien. Y tienen que participar activamente del lado del bien. Yo los insto a que participen, que su voz se haga sentir. Ojalá vengan gobernantes cristianos aquí, gente que conozca la palabra de Dios, gente que doble rodillas y que le pida a Dios sabiduría, que se reúna de consejeros cristianos, porque si no lo que pasa nada más es que salimos de una cosa para caer en otra peor, porque tal vez nosotros con la esperanza, pero ustedes saben perfectamente que el que no tiene a Dios, ¿qué esperanza puede traer? Entonces uno dice, ahora con este sí, y pasa lo mismo, pero con este sí, y nosotros ahí vamos, todos los cristianos ahí vamos, votando, pero preguntémonos primero, ¿en qué cree mi gobernante? ¿En qué cree el candidato? ¿Cree en Dios? ¿Le tiene temor a Dios? Uno piensa, no, tal vez en el camino cambia. No va a cambiar, peor se va a poner. Así que, ojo. Y si no tienen un líder cristiano, escojan uno. Ustedes pídanle a Dios que Dios les ponga un hombre justo que gobierne en su país, en su nación, en su departamento, que los alcaldes sean cristianos. En Guatemala tenemos un testimonio de un bonito pueblo indígena que se llama Almolonga. Es famoso este pueblo. Un pueblo que antes era adorador de brujos. Era un pueblo que la gente eran bolos y todo. Eran borrachos, nosotros decimos bolos, eran borrachos. Y vino un avivamiento. Y la gente se comenzó a convertir, y Dios les comenzó a traer sabiduría. Ahora es un pueblo agrícola, un pueblo que exporta sus verduras. Miren las zanahorias. Búsquenlas y van a ver. Es una bendición, pero Dios les trajo esa sabiduría. Y los que gobiernan el pueblo son cristianos. La cárcel la tuvieron que cerrar. Es un testimonio bonito. Quiere decir que sí se puede. Y Dios va a honrar a los que le honran. Y no hay otra manera, no hay otra forma. Y voy a ir terminando. Y les dejo. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Así que quiero agradecer a Marco Tulio Carrascosa que me hizo esta invitación tan importante. Espero poderlos volver a ver, espero si un día llegan a Guatemala pues son bienvenidos y que sepamos que estamos en una lucha, que nos tenemos que unir. Los malos se unen, unámonos también nosotros los buenos. Y así como hubo un movimiento sionista, que haya también un movimiento evangélico. En el nombre de Jesús los bendigo y muchas gracias. Perdón que tome la palabra, pero no puedo dejar a un lado el agradecimiento, obviamente, al pueblo guatemalteco, al presidente Jimmy Morales, a usted, señor diputado,
por ser el enlace entre Israel y Guatemala. Y realmente Guatemala siempre ha estado del lado de Israel, siempre ha estado del lado correcto. Como dije, no puedo mantenerme ajeno, me emocionaron mucho sus palabras y quiero por conducto suyo, en nombre del Consejo Sionista, que lleve un mensaje de agradecimiento al pueblo cristiano, al pueblo en general de Guatemala, y realmente estoy muy conmovido. Lo quiero declarar a usted, todo esto es improvisado, no lo tenía pensado, pero lo quiero declarar a usted un sionista real, y por lo tanto quiero obsequiarle un pin del Consejo Sionista. Amén. Gracias. Gracias. Me he emocionado mucho. Vamos a dar una lucha. Yo lo sé. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar. Felicidades. Sí, ahorita platicamos, creo que sí. Gracias. Luego hablamos. En esta sesión de apertura de esta gran celebración debe de mencionarse el nombre de unas personas que son grandes amigos de Israel y que tienen la representación de la gran Chiapas. Son nuestros amigos. Me lo sé de memoria, pero prefiero leerlo. Clever Salazar, Tomás Aguilar, Andrés Castelazo, Eliseo Camela y su esposa, que están aquí, y David Camela, el doctor David Camela, grandes amigos de Israel, a los que les mandamos un gran saludo. Aleluya. La celebración más grande de la historia de Israel. En Chiapas, el corazón que une a América. Proyecto Nehemías